Escribió María Zambrano, pensadora beleña del siglo XX en Persona y Democracia, en 1958, que a los seres humanos nos son posibles dos modos opuestos de vivir. Pasivamente, resbalando por la existencia como si todo lo acontecido a nuestro alrededor fuera un terreno ajeno que no nos repercute, o activamente, es decir, tomando parte responsable y consciente por cuanto sucede en el escenario de nuestra existencia. En el fondo de este mensaje zambraniano, que hoy nos interpela más que nunca, se esconde un postulado aristotélico de primer orden. El ciudadano que solo se ocupa de los asuntos domésticos, de lo que acaece en su casa, y se desentiende de los proyectos e inquietudes comunes de la ciudad, incurre en un error de percepción, pues la casa, nuestra propia casa, se inscribe en un escenario que la trasciende. La preocupación de Zambrano y de Aristóteles era en el fondo una y la misma: el papel activo del individuo en el funcionamiento de la ciudad, entendida esta como un horizonte de sentido en el que los sujetos adquieren una inexcusable tarea que no se adscribe en exclusiva a la expresión y satisfacción de las necesidades egoístas y más descarnadas de cada uno de nosotros. Más allá del ámbito privado, existe una condición común de posibilidad y acción para que la vida singular y particular tenga cabida. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Filosofía para la Vida de la escuela y plataforma Curasui Curamundi. Al habla Nacho Bañeras. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Javier González Serrano. Él es profesor de Filosofía y Psicología y orientador en bachillerato. Ha cursado másteres en Psicología Clínica, Psicoterapia Infanto-Juvenil, Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Es articulista en medios escritos como El País o Ethic y colaborador habitual en radio y televisión. De hecho, dirige el programa A la Luz del Pensar en Radio Nacional Española, en el que también tenéis un canal en Spotify donde cuelgan los podcasts, y de la sección El lugar que piensa en Para Todos Lados de RTV. Autor también de los libros El mundo de Lea, muy recomendable, y traductor y editor de diversos volúmenes. Querido Carlos Javier, bienvenido a este espacio y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti de corazón, Nacho. Qué importante este cura sui y este cura mundi. Qué importante. Gracias a ti de corazón. El libro que leías, se titula Una filosofía de la resistencia, lo tengo aquí, es editado por Destino en 2024 y de esta obra vamos a hablar también de Cura Sui y Cura Mundi. Y primeramente déjame preguntarte, ¿qué te llevó a escribir un libro cuyo título es Una filosofía de la resistencia? Pues en primer lugar, poner de relevancia esta disciplina que muchas veces a mí hay algo que me inquieta profundamente, y es que cuando alguien habla de filosofía en contextos más o menos técnicos, en contextos más o menos incluso tecnocráticos, que tienen que ver con poner en funcionamiento el mundo y los tentáculos del mundo, cuando alguien habla de filosofía o incluso de literatura, en general de humanidades, la gente suele hablar de qué bello, qué bonito, qué evocador, pero parece que todas estas disciplinas humanísticas y en particular la filosofía no sirven en realidad para poder hacer funcionar el mundo. Y yo diría que no solo sirven para que pueda funcionar el mundo, sino para que el mundo funcione de otra manera. Y no solo eso, sino para plantear desde el punto de vista de la imaginación, más allá de nuestros yugos, caminos diversos, caminos divergentes, distintos, a los que nos han enseñado, a los que tenemos absolutamente introyectados, como si fueran nuestros propios pensamientos. La filosofía, y por eso entronca con la resistencia, es una manera de estar en el mundo comprometida, como hemos leído con María Zambrano en Persona y Democracia. La filosofía te compromete con el mundo. Lo de la resistencia, luego quizá hablemos de ello. Cada vez estoy más en desacuerdo conmigo, Nacho, porque la resistencia es una actitud muchas veces incluso de violentación hacia uno mismo, pero luego tratamos de ese asunto si quieres, pero lo que sí me interesaba mucho era intentar interpelar a la conciencia, no al sentido crítico, que esto está muy manido, está muy sobado, eh, también podemos hablar de ello, pero interpelar a la conciencia de la ciudadanía, no del individuo atomizado, sino del sujeto que puede tomar decisiones por sí
mismo, porque esto es, yo creo, lo que nos ha sido cada vez más arrebatado, la capacidad para poder decidir por nosotros mismos, de tal manera que a través del libro y lo que se dice en el libro, el lector y la lectora puedan decir, yo tengo capacidad de decisión y la filosofía no es que solo sea bella y evocadora, sino que me da argumentos para poder pensar y generar un criterio propio. Ese es el cometido del libro. Venga, estás hablando de diferentes reivindicaciones que lanzas y desarrollas en el libro, pero empecemos, si quieres, por la mirada crítica o la mirada respecto a nuestro entorno de la que partes y a partir de la cual demandas esta reivindicación. Por ejemplo, hablas de la emotiocracia, del imperativo de felicidad o del imperativo de la positividad. ¿Qué es Sí, para ti todo Eh, esto? bueno, son conceptos, son neologismos que uno más o menos inventa sobre la marcha cuando está escribiendo para llamar de distinta manera a fenómenos bastante homogéneos dentro de nuestra sociedad y que tienen que ver sobre todo con esto que has llamado mirada crítica. A mí me gusta cada vez llamarlo más mirada comprometida. Eh, Acepto absolutamente el vocablo porque forma parte de nuestro lenguaje y de nuestro día a día. Como no lo voy a aceptar, faltaría más, pero sí que es verdad que a veces me da la impresión de que esto del sentido crítico, la mirada crítica, nos deja igual que estábamos antes, porque la mirada crítica y el sentido crítico pueden venir también de instancias socioeconómicas o incluso políticas que estén fomentando un presunto uso crítico de nuestras facultades y sin embargo, esto lo sabemos perfectamente todos, muchas veces el sistema productivo en el que vivimos se nutre también de esas contradicciones, se nutre también del sentido crítico, de tal manera que lo absorbe para, vamos, el ejemplo más claro es esto de vender camisetas de Lenin o de Marx, o, en fin, el propio sistema o el fenómeno de Naomi Klein con No Logo, con el libro, bueno, Naomi Klein recibió muchísimas ofertas para hacer de ese No Logo, que era toda una crítica a esa vertiente de si no hay a la identificación emocional con una marca. Y al final ella dijo que no, que era imposible. ¿Cómo voy a comercializar algo contra lo que estoy en contra o frente a lo que estoy en contra? Entonces, esto es lo que me subyuga emocionalmente a mí, Nacho, que muchas veces el sistema productivo utiliza nuestras propias certezas para poder generar más beneficio económico en todos los sentidos. Entonces, a mí lo que me inquieta sobre todo es esto de la emotiocracia, lo que llamo una servidumbre emocional. Ya sabes que soy profesor, entonces todos los días veo en mi centro educativo y en todos, en el resto de centros educativos, esto de la educación emocional. El problema es que primero quizá habrá que poner un suelo ético, una especie de cuestionamiento de conceptos como la verdad, el bien, la justicia o la belleza, para poder introducir a los estudiantes en algo así como una gestión emocional, como una educación emocional. Primero, creo que es conveniente poner a disposición de los estudiantes, sean del nivel que sean, desde infantil, con nociones absolutamente eh, sencillas. En el mundo de Lea hablo de un caracol por ejemplo, un caracol lleno y un caracol vacío. Y qué ocurre ahí con el niño o la niña? Se encuentran con ese vacío. Se les puede hablar de la muerte a un niño de 4 o 5 años cuando se empiezan a inquietar por la desaparición de un sujeto. Más adelante se puede ir complejizando en términos conceptuales y ya cuando son mayores en bachillerato en la universidad, por supuesto, la complejidad conceptual debe formar parte de nuestro elenco intelectual. Entonces, me parece que antes, mucho antes de dar formación emocional, lo que tendríamos que saber es por qué necesitamos formación emocional, por qué necesitamos gestionarnos emocionalmente y por qué necesitamos esa permanente adaptación y adaptabilidad a un sistema que muchas veces no nos permite habitar el mundo de una manera no ya placentera, sino sin demasiados malestares ficticios. Y aquí cabría otra discusión. ¿Cuáles son los malestares ficticios y cuáles son los malestares, bueno, pues por los que debemos pasar? Y yo creo que aquí Epicuro dio ya la clave hace muchísimo tiempo, como muy bien sabes, entre las necesidades naturales y las necesidades ficcionales o las necesidades creadas. Y bueno, todos tenemos que pasar duelos por muerte o que nos deje nuestra pareja o que dejemos nosotros nuestra pareja, dejar un trabajo, son duelos naturales o un terremoto, no puedo hacer nada contra ese terremoto, pero quizá contra
condiciones opresivas o no convenientes en un trabajo o frente a una relación en la que hay cierta toxicidad, como se dice ahora, de manera tan usual, a lo mejor en esas situaciones yo no tengo que plegarme ni que adaptarme, lo que tengo que hacer es conocer el suelo sobre el que estoy edificando mi vida para saber si quiero seguir edificando desde ahí o si tengo que rehacer, y vuelvo a María Zambrano, desde las ruinas. Porque las ruinas no son indicación de que algo está acabado, sino de que algo está por construir y nos hablan de un pasado que se proyecta al futuro, siempre desde el presente. Y esto es un poco lo que quiero decir con la emotiocracia, con el dominio emocional. No sé si sirve, Nacho. Sí, tanto, perfecto. Vas generando, voy aquí apuntando preguntas, porque dentro de la reflexión que estás ahora desplegando, también eres muy crítico, lo voy a decir con mis palabras, con cierta gestión de lo emocional o del malestar que se privatiza, ¿no? Que quizás se lleva a un terreno de la psicología y que forma parte de un malestar que tiene que ver más con la alienación por dinámicas sociales o económicas y que de alguna manera, ¿no? Ancla al individuo en un ámbito muy individualista, que lo culpabiliza de su malestar, que lo responsabiliza de un malestar que quizás es social. Eres muy crítico tanto con esta dinámica como con las disciplinas que han ido apareciendo y que de alguna manera se encargan, de dar respuesta a esta, no sé si decirle demanda, más bien será una dinámica en la que de alguna manera estamos inmersos y que como paraguas tiene este perseguir constantemente esta felicidad productiva o este positivismo, no sé si decir vacío o narcisista, no sé. Mm. Pues ya lo has dicho tú todo, Nacho. Seguro que lo dices mejor tú. Ye- a mí me gusta y cada vez tengo más problemas, entiéndeme, en el mejor de los sentidos, cada vez tengo más problemas para vertebrar la palabra cuando estoy dando cursos, conferencias, sea en sede universitaria, sea en sede escolar, sea en una librería o en un lugar cultural, porque me parece que la palabra, aunque es necesaria, por supuesto, cuando decimos algo, y esto lo recordaba Unamuno muy bien, cada vez que decimos algo no dejamos de traicionarnos también a nosotros mismos, porque nosotros pensamos algo que sin embargo al decirlo, al vertebrarlo en palabras, no queda dicho todo del todo. Aquello que queríamos decir, porque lo estábamos pensando, no queda dicho del todo. Esto también es muy junguiano, tiene que ver mucho con esa sombra, bueno, pero en fin, ahora no entremos ahí. Entonces, en este sentido, Nacho, a mí me gusta mucho tomarme en serio toda la complejidad de lo humano. Lo humano no es solo su aparato psicológico o mental. El ser humano no es solo un cerebro. El ser humano es un cerebro con un cuerpo y ese cuerpo manda mensajes a esa mente, a ese cerebro, que tiene que gestionar de alguna forma para poder interactuar con ese mundo. De tal forma que todas estas corrientes ahora que tienen eh, por cometido, o es mi impresión, al menos es mi impresión, psicologizar cualquier aspecto de la vida, creo que se olvidan de que antes o después o durante de ese mirar a nuestros aspectos psicológicos, lo que deberíamos de hacer es qué está generando un tipo de estar en el mundo en términos cognitivos y emocionales. Es decir, nuestra mente está enclavada en un mundo y en contacto con ese mundo, nuestra mente, nuestra cognición, nuestras emociones reaccionan de una u otra forma. De tal manera que a mí lo que me parece es que deberíamos primero mirar al mundo para después mirar a nosotros, o en un ejercicio al menos paralelo, para saber que el problema en realidad o no solo soy yo, no solo somos nosotros, Nacho, no solo es el sujeto que cada vez se ve más aislado, se siente cada vez más solo y la única respuesta que encuentra o la única, hablando en términos casi psicológico-clínicos, la única conducta adaptativa que encuentra es la de meterse, introducirse en en su habitación para aislarse de un mundo que le está causando daño, en vez de salir al mundo e intentar cambiar aquello que me está haciendo daño. Todo esto responde y esto en Cura Sui, en Cura Mundi, Nacho, esto lo haces con mano maestra. Eh, Creo que lo imprescindible es una reflexión que no ponga solo el foco del problema, y habría mucho que pensar sobre la palabra problema ahí, en el sujeto, sino en el contexto que hace del sujeto
un individuo que tiene que actuar, interactuar con otros sujetos también, consigo mismo y con los demás. Entonces, y también con un sistema productivo, me da igual el que sea, me da igual que sea un capitalismo, un socialismo, un comunismo, me da igual el que sea, pero tiene que interactuar con ese sistema productivo. Entonces, antes de autoculparnos, quizá deberíamos, en primer lugar, borrar esa terminología también clínica de la culpa, borrar esa culpa y ver responsabilidades, porque las culpas muchas veces no se pueden borrar. La culpa tiene algo en términos psicológicos que es terrible y es la huella. Deja una huella muchas veces que se puede traducir o no en un trauma, en términos clínicos o no, pero sí es verdad que deja, la culpa siempre deja una huella. Pero la responsabilidad sí se puede operar sobre ella. La culpa es como una mancha, es una mácula que queda siempre ahí en algún lugar de nuestra mente. Sin embargo, las responsabilidades se pueden, como se dice ahora tanto en política, se pueden depurar las responsabilidades. Yo no sé si la palabra o el verbo adecuado es depurar, pero sí deberíamos ver el mundo como agentes activos que pueden transformar su contexto en comunidad para poder mejorar nuestra vida en términos individuales. Y bueno, sí, claro, el imperativo de la felicidad, si hay tantos problemas relacionados con el self, con el sí mismo, ¿cómo no nos van a lanzar permanentemente estrategias para poder ser felices? La pregunta es ¿a qué precio? O yo estoy pensando, siempre recomiendo el mismo libro, Nacho, que es La promesa de la felicidad de Sara Ahmed, que es un libro de altura intelectual, no es es un libro para el que se necesita paciencia, no es un bestseller en ningún caso, ni algo sencillo, pero allí se trata, Sara Ahmed trata de ese comercio emocional en el que nos hemos introducido casi silenciosamente, surrepticiamente, pero a fuerza de tener que habitar un mundo que muchas veces se nos hace inhabitable. Entonces, claro, resiliencia, sí, por supuesto, todos necesitamos resiliencia, Nacho, tú bien lo sabes, todos necesitamos resiliencia, pero para poder afrontar lo inevitable. Pero lo evitable, a lo mejor, en vez de ser resiliente, lo que tengo es que poner capacidad asertiva para poder, más asertividad y menos resiliencia, si hablamos en este tipo con este tipo de vocabulario, más asertividad para poder decir que no a lo que tengo que decir que no. Y a lo que tengo que decir que sí, por supuesto, resiliencia. Lo he dicho antes, un duelo, un desastre natural, resiliencia. Pero, bueno, en fin, habría que ver, Nacho, porque luego la vida, he hablado antes de la complejidad de la vida, hay gente que no se puede plantear estos debates intelectuales y necesita resiliencia sí o sí en cada uno de sus minutos vitales. Entonces, a medida que descendemos en el ámbito socioeconómico, la resiliencia es casi es sinónimo de supervivencia. Y esto yo creo que es lo que habría que eliminar de un sistema productivo en el que cada vez hay más desigualdades económicas. Mirar más hacia afuera para poder ver qué estoy haciendo yo bien o mal, qué puedo hacer por mejorar la vida de los demás y sin grandes sueños melífluos, sin grandes grandilocuencias, valga la redundancia, mirar al otro para poder aliviar sus males mientras alivio los míos y generar una mejor conciencia social y una mejor actitud y actividad social. Creo, en eso estoy mucho, Nacho. O sea, me vas abriendo diferentes preguntas porque estabas comentando a Sarah Ahmed, ¿no? Y también me gustaría poner encima de la mesa lo que la autora desarrolla, ¿no? Esta capacidad normalizadora, homogeneizante que tiene el imperativo de la felicidad. Pero ahora que apelas a este gesto de mirar al otro, que me parece un gesto humilde, quizás, ¿no? Un gesto que podemos hacer y creo que quizás está bien también reivindicar el valor que tiene lo pequeño, de mirar al otro y de ocuparnos del otro más que de nosotros mismos. Tú enfatizas una problemática importante en nuestro presente, que es el secuestro de nuestra atención. ¿No? Porque entiendo que es secuestrada la atención, también se nos imposibilita o se nos dificulta poner la atención en nuestro propio malestar, ¿no? A partir del cual generar una alternativa o cuestionarlo. Sí, bueno, me encanta esto que has comentado de ese hilo del que has tirado, Nacho, desde Sarah Ahmed bueno, a la mirada del otro. Decía Schopenhauer, esto lo comento mucho porque parece mentira que el padre del pesimismo moderno, siglo XIX,
hable de esto en sus Gespräche, en sus conversaciones que están traducidas en parte en Acantilado por Luis Fernando Moreno Claros. Hay un momento en el que le preguntan a Schopenhauer, oiga, maestro, esto cuando ya era mayor. Schopenhauer murió en 1860, a finales de los años 50, le pregunta alguien que fue a verlo a Frankfurt, oiga, maestro, cada vez que me encuentre con alguien, usted que es tan misántropo, usted que le parece el ser humano tan deleznable y tan terrible, ¿qué debo hacer cada vez que me encuentro con un ser humano? Y él decía que o pedía, demandaba a este discípulo que se acercó, que cada vez que nos acerquemos a otra persona, lo que debemos de hacer es mirarle a los ojos, Nacho. Exactamente lo que acabas de decir, porque detrás de esa mirada vamos a detectar los mismos problemas, los mismos dolores, sufrimientos, alegrías y capacidad para gozar y sufrir que tenemos nosotros. Entonces, el otro no es un otro, es un yo vestido de otro. Nada más. Que aquí, bueno, podríamos hablar de la Upanishad, del no dualismo, de tantas, tantas cosas, pero ahora no vamos a entrar ahí. Y me he acordado de Levinas también, de Manuel Levinas, de la importancia del rostro del otro, que estamos creando una sociedad cada vez más arrostral, si me permites el palabra que se me acaba de ocurrir. Cada vez nos miramos menos a la cara y cada vez miramos más hacia abajo. Y sobre esto también habla Aristóteles en el Protréptico, pero bueno, no. Para lo que nos concibieron los dioses, dice Aristóteles, por boca de Anaxágoras y Pitágoras, es para mirar hacia arriba, no para mirar hacia abajo. Abajo tenemos las necesidades más perentorias, el hambre, la sed, las necesidades sexuales, pero al mirar hacia arriba nos olvidamos de alguna forma de lo más perentorio para ocuparnos del bien, la belleza y la justicia. Eso es lo importante. Y aquí esto entronco con el fenómeno del rapto de nuestra atención, que es por lo que me has preguntado, Nacho, y yo cada vez lo relaciono más, fíjate, y aquí vuelvo al ejercicio de la docencia. eh, Allá por donde voy, no solo en mi centro escolar, en todos los centros educativos que visito, veo mucha falta de silencio. Y cuando una clase está en silencio, cuando una aula está en silencio, se contamina por el ruido que hay en la otra y así, sucesivamente. Esto lo he pensado mucho y también podría decirse, no hay nada más terrible que un aula en silencio, porque el alumnado tiene que hablar, claro que tiene que hablar. El problema es que quizá no solo el alumnado, sino también cualquier persona debería hablar cuando debe hablar. El asunto es que ya no nos permitimos ni siquiera hablar con nosotros mismos porque no nos permitimos el silencio necesario para poder atender a la realidad. Tú has hablado de la mirada. María Zambrano en Claros del Bosque es una cita con la que suelo comenzar todas mis conferencias que tienen que ver con la atención. Dice María Zambrano literalmente que el ver es un disponerse a ver. El ver no te viene dado de por sí. El ver tiene que ver con una actitud del que ve con respecto a aquello que ve. Yo no por mucho que me ponga delante de la realidad, claro, me va a afectar, pero desde el punto de vista de los prejuicios que a mí ya me han introducido, que yo ya tengo absolutamente asentados. La atención es tan importante porque lo primero que tenemos que hacer es prestarnos atención a nosotros mismos. Y aquí voy a recordar, si me permites, muy rápidamente, a Plotino en las Enéadas, cuando al comienzo, cuando está hablando de la belleza, se refiere al alma corrompida y al alma fea, literalmente, como aquella alma que tiene su mirada raptada por lo de fuera. Y dice que un alma que no mira hacia adentro es un alma corrompida porque está permanentemente atento, le han robado la atención para mirar a todo aquello que le va asaltando desde fuera. Y párrafos después dice Plotino, mírate, mírate dentro. Ese es el camino, porque, y es una frase que llevo, de hecho, la llevo copiada, manuscrita en el teléfono móvil, la llevo detrás, por un lado a María Zambrano y por otro a Plotino, y allí Plotino dice que los pies nos pueden llevar a muchos lugares, pero allí donde te llevará el camino hacia adentro, tus pies no te pueden llevar. Entonces, me parece que es muy necesario mirar hacia adentro para poder hacer un ejercicio comprometido del mirar hacia afuera. Si no tenemos atención, si no podemos mantener nuestra atención y sin embargo nos llenamos de multitasking, de multitarea, de todo lo que tenga que ver con hacer caso a 10.000 estímulos a la vez, no se podrá hacer nada de manera honda y de manera concienzuda.
Pero esto no tiene que ver, y termino, Nacho, no tiene que ver con un ejercicio de concentración, como decía Simone Weil en sus diarios. Dice que la atención no tiene que ver con hacer un ejercicio de concentración para resolver un problema matemático. No tiene que ver con eso la atención. La atención es crear un embudo invertido, de tal manera que la realidad te afecte y te dejes afectar por ella y no estés pendiente de esto, de aquello que me asalta, de esto que tengo que hacer, de tal. Porque si estoy leyendo un libro y mientras estoy viendo una serie en Netflix y mientras estoy contestando un correo y mientras, eso que pasa mientras es la vida. Esa vida la estamos dejando pasar sin atención. Creo que la atención es una potencia existencial, no es una potencia solo cognitiva. Pues se habla mucho de la atención, de la memoria, de los procesos básicos de la mente como puramente cognitivos, pero es que lo cognitivo también tiene que ver con un modo determinado de vivir y de habitar el mundo. Si yo no dejo, o más bien, si yo me dejo resbalar, como dice María Zambrano, como hemos leído al principio, y no atiendo a la realidad, serán otros los que piensen por mí para que yo atienda como ellos quieren que yo atienda al mundo. Increíble, increíble, precioso lo que estás diciendo. Entonces, déjamelo hilarlo con el título del libro, esta filosofía de la resistencia. Tú presentas la filosofía de la resistencia, yo lo hablo con mis propias palabras, ¿no? Enfatizando dos dimensiones de la filosofía, que es la razón y la acción. A la vez, de fondo, yo quiero añadir que también estás añadiendo la importancia del otro y ahora escuchándote, la importancia de este silencio, ¿no? O este espacio a partir del cual generar otro mirar, otro ver, otra actitud. Ah, hablemos, si quieres, un poco más de la resistencia que a la vez estabas como cuestionando al principio. Pues mira, Nacho, me alegra mucho que retomes el asunto de la resistencia, porque de hecho ahora me escribía una colega zambraniana de Murcia, me ha mandado un WhatsApp y me dice, me ha encantado tu libro, sobre todo por la sensibilidad que desprende, pero es una sensibilidad que tiene que ver mm, con una capacitación existencial, digamos, si me permites ponerme casi poético. No tiene que ver con esa resistencia que es beligerante, que te violenta, que te hace sentir incómodo con respecto al mundo. Yo, la resistencia que intento transmitir allá donde voy, también con mi estar, Nacho, que yo creo que nos jugamos cada vez más en el modo en el que estamos que en lo que propiamente decimos. Porque las palabras a veces, como he dicho antes y como recordaba Unamuno, las palabras a veces nos traicionan, pero la corporalidad, el modo en el que estamos, el modo en el que, y acabas de hacer alusión a la importancia del otro, el modo en el que estamos con el otro, porque no debemos olvidar nunca que esa presencialidad se da en un estar, y es un estar compartido, y es un estar que está trenzado y transido por olores, por feromonas, por gestos de los ojos, por toques en el hombro cuando estás hablando con alguien, por una gestualidad, una corporalidad que va mucho más allá de la palabra. Y aquí no estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal en términos psicológicos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo ocupamos nuestra presencia con respecto al otro y cómo coocupamos esa presencialidad, porque estamos acompañados. Y cada vez estoy más con el ánimo de cambiar, aunque la amistad es una palabra muy bonita, pero en vez de amigos, acompañantes. El acompañante es alguien que te acompaña en paralelo, a veces tangencialmente, se rozan los caminos, pero no te asedia. No quiere entrar en tu ritmo. Y esto también es algo muy bello que siempre recuerda María Zambrano en todos sus escritos. El auténtico totalitarismo no tiene que ver tanto con la capacidad para que tú no hables o para que digas lo que yo quiero que digas, sino con yo te intento imponer mi tiempo de vida, cómo yo hago las cosas y sobre todo cuándo hago las cosas. El peor totalitarismo que se puede ejercer de una persona a otra es el ritmo, arremeter contra el ritmo del otro. Entonces, esto que dices, Nacho, de la importancia del otro me parece importantísimo. ¿Cómo lo relaciono con esa resistencia? Creo que la resistencia que tenemos que ejercer ahora es una resistencia desde un silencio compartido en compañía, como acompañantes, para hablar mutuamente en compañía
que compartir no quiere decir sino partir el pan. Y Hannah Arendt lo cuenta muy bien en La condición humana, libro también de 1958-59, igual que Persona y Democracia de María Zambrano. Y Hannah Arendt dice algo bellísimo que tiene que ver con esta resistencia que planteo y con este acompañar. Lo importante en una mesa, dice Hannah Arendt, no es el pan propiamente, no es la propia mesa, sino lo que ella llama en alemán el Zwischenraum, el espacio intersticial, el espacio que hay entre las personas, porque ese espacio lo tenemos que llenar, tenemos que hacer algo con ese espacio. Entonces, yo lo que planteo es un acompañar en ese espacio intersticial que pensar qué estoy haciendo con ese espacio que me separa, pero también me une a la vez, porque es posibilidad de ese espacio, posibilidad de lo mejor y de lo peor, por cierto, pero hay que tener en cuenta que es posibilidad para crear resistencia. ¿Cómo se genera resistencia? Hablando de lo que mutuamente nos interesa. Pero cuando hemos hablado el comensal de al lado y yo, miro al otro lado de la mesa y también miro y en ese mirar intento comunicarme con él o con ella, aunque esté en desacuerdo conmigo, Nacho. Esto es lo que intento, esa es la resistencia que intento plantear. Desde un silencio, en primer lugar, el comensal está en silencio, tiene la comida, la mesa, el pan, todo puesto, se da cuenta de que a su lado hay gente, hay ese espacio y tengo que hacer algo con él. Cuando he hablado con la persona de que está a mi lado, me doy cuenta de que puede haber adversarios que no piensen lo mismo que yo. Tengo que enfrentarme, tengo que tener la valentía para resistir en el habitar el mundo sin que yo me sienta asediado, sin que yo me sienta cohibido, acobardado, entristecido, incluso porque hay otra persona que piensa distinto que yo. Entonces, en ese diálogo, por cierto, que no monólogo, como nos intentan introducir ahora en todas las áreas de nuestra vida, en ese diálogo es donde se trenza la auténtica resistencia. En comunidad, sabiendo que siempre estamos con otros, que algunos serán nuestros compañeros y otros no. Pero no debemos renunciar a hablar con aquellos que no son nuestros compañeros, porque solo de lo peor puede surgir lo mejor. Perdona que me ponga taxativo o contundente, Nacho, pero solo cuando nos damos cuenta de que igual que un aparato electrónico o digital, solo captamos su presencia cuando no funciona, cuando deja de funcionar, mientras lo damos por hecho, es funcional, igual que nosotros tenemos que ser funcionales y solo nos preocupamos de cuando estamos mal, no cuando somos funcionales, adaptativos, etcétera, etcétera. También de lo peor en términos humanos puede surgir lo mejor. Así que más diálogo, más silencio interior para que eso resurja, para reparar en la presencia del otro y poder hablar. Esa es la resistencia que planteo, Nacho. Y déjame hacerte una última pregunta para añadir un elemento dentro de esta reflexión que estás haciendo que creo que encaja y que de hecho ya lo estás señalando, que es el pesimismo, ¿no? Tú, de hecho, ¿no? Planteas delante de este imperativo de positividad lo que nombras como un salutífero pesimismo. ¿Cómo lo encajas dentro de la reflexión y por qué lo reivindicas? Pues no sé si agradecerte o no que me hagas esta pregunta, porque estoy ahora en discusión conmigo mismo. Nacho, esto viene, muchas veces también pensamos como nuestro cuerpo nos dicta, como nuestras circunstancias o a donde nuestras circunstancias o desde nuestras circunstancias, desde las que estamos o donde, como hemos transitado y demás. Y sí es verdad que yo desde los 15 o 16 años estuve muy cerca, físicamente, tengo aquí un documento de representación en alemán de Schopenhauer, y es un libro que a mí me impresionó muchísimo cuando tenía, pues eso, leí por primera vez con 15 o 16 años en la historia de la filosofía de Julián Marías, que era la que utilizaba mi profesor de bachillerato por entonces, y yo estaba absolutamente absorto leyendo allí la historia de la filosofía, pero ¿cómo es posible que a Hegel le dediquen 30 páginas, a Fichte otras 30, a Kant 50? De repente viene un señor que habla de la voluntad, de los deseos, de que somos máquinas volitivas, de algo que me parece absolutamente relevante y le dedican 3 páginas. Entonces, yo de repente tuve una especie de iluminación como la tuvieron Nietzsche, como la tuvieron Thomas Mann, como la tuvo Borges, sin querer compararme con ellos, por supuesto, como la tuvo Emilia Pardo Bazán, como la tuvieron Baroja, Unamuno, al leer a Schopenhauer. Y es que yo encontré la constatación de que más que mente, más que psique, más que intelecto, más que logos, Nacho, ese logos que tanto
nos asedia muchas veces somos deseo. El deseo en realidad es lo que nos paraliza, pero también lo que nos proyecta, también lo que nos hace sentir el mundo desde ciertas coordenadas, aunque luego el logos, la razón, la palabra también nos permita vertebrar nuestra situación en el mundo, nos permita decir cómo estamos y dar noticia de ese propio deseo. Pero lo que primero habla casi siempre en nosotros es el deseo, no es la racionalidad. Y no vemos, como dice Joan Carles Melick en sus libros, la vida no tiene un prospecto, la vida no tiene un manual de instrucciones en el que yo voy desplegando y voy diciendo A, B, luego C y todo se da así. Porque nuestro deseo justamente, como explicó también Foucault y después, bueno, todo el posmodernismo filosófico, el deseo nos desterritorializa, nos hace salir de nuestros propios goznes de tal forma que a veces somos extraños en nuestra propia casa. Esto es una cita literal de la introducción al psicoanálisis de Freud. A veces somos extranjeros en nuestra propia casa, somos extraños en nuestra propia casa porque nos vemos deseando cosas que ni siquiera nosotros habríamos podido imaginar. ¿Cómo entronca esto con el pesimismo? Oh, tú, ser humano, que has estado tan endiosado a lo largo de la historia, desde Aristóteles, pero mucho antes, también con Platón, y que has osado olvidarte de todo ese magisterio que viene de Oriente, en el que un Arjuna está recibiendo, bueno, pues una lección de parte de un dios justamente con respecto al deseo, no desees tanto, no desees tanto, porque a lo mejor la trampa está tanto en el deseo y no tanto en saber usar bien o mal tu razón. La razón viene después. El pesimismo. El ser humano se ha endiosado, Nacho. A lo largo de la historia se ha endiosado con diversos asuntos, a veces con con la racionalidad, a veces con la tecnología, a veces con la economía, hasta llegar a ser nada más que dinero y nada más que somos trozos de carne que pueden intercambiar cantidades de dinero. Pero al final nos hemos endiosado tanto que hemos pensado que, uno, la realidad está a nuestra disposición, podemos hacer lo que queramos con la realidad, cuando nosotros somos parte también de la realidad. Y aquí, perdona que cite otra vez a las Upanishad, pero cuando las Upanishad dicen que ese Atman no es esa alma interior, que no es tanto el alma cristiana occidental, sino que es la parte de eternidad que llevamos dentro cada uno de nosotros, por la que ve Brahman, el absoluto. No somos más que, si me permites poetizarlo, no somos más que un ojo del absoluto. El absoluto se carnaliza a través de nosotros y el absoluto ve a través de nuestros ojos, pero no somos más que una parte más de este complejísimo entramado que es el universo, no el mundo, nuestro mundo, el universo. De tal forma que me parece que el pesimismo, y perdona por este prólogo entre lo metafísico y casi lo teológico incluso, pero me parece que nos hemos endiosado tanto que hemos olvidado saber o recordar que el mundo no es un parque de atracciones en el que podemos hacer lo que queramos y que por tanto no todo va a salir como nosotros pensamos que va a salir. De tal manera que este pesimismo lo que nos recordaría es no está mal que recuerdes que puedes enfermar y que eso, bueno, sí, claro que es malo para nuestro cuerpo y es una negatividad que crea dolor, sufrimiento, no solo en nosotros, sino a nuestro alrededor, eh, que nos podemos quedar en paro, que nuestra pareja o nuestros amigos nos pueden dejar a un lado. Pueden suceder cosas que tú, desde el prisma de todo será siempre mejor, todo irá siempre a bien, eh, la vida te puede desmentir en cualquier momento. Entonces, creo que la pregunta, y ya termino con esto, Nacho, perdóname, creo que la pregunta por el vaso, si está lleno o está vacío, esto no sé si lo cuento en el libro, pero es algo a lo que yo tardé mucho en llegar a esa constatación. Y fue leyendo a Marx en mis años de universidad. Lo importante, los escritos sobre economía política, no el capital, la pregunta que yo me hice no fue si está lleno o vacío, sino quién había vaciado la mitad del vaso. A mí eso me inquietaba profundamente y por qué yo como observador, esto ya en términos más metafísico-epistemológicos, cómo yo como observador me preocupa ese vaso y no me preocupa el resto de la realidad, porque yo me sitúo ante ese vaso. Pero queda alrededor de ese vaso toda una realidad que muchas veces la estoy desoyendo.
para centrarme en lo que como sujeto a mí me interesa, que es mirar ese vaso, mis preocupaciones, si está lleno, si está vacío, pero ¿qué ocurre con lo que está ahí fuera? Entonces, oh humano, no te endioses tanto, no pienses que todo va a salir siempre bien. Por cierto, mira, tengo aquí a Schopenhauer, que sigue ahí, no sé si se verá luego en el vídeo, pero ahí está Schopenhauer, que sigue el retrato aquí en el salón. En fin, Nacho, creo que hacer un ejercicio, dejando la metafísica ahora a un lado, dejando perfiles más o menos que hay gente a la que le puede sonar esotérica, pero no tiene nada que ver con eso, sino con textos que se llaman Upanishad y que es muy enriquecedor leer. Creo que es muy sano un realismo que nos haga descender de nuestros castillos en el aire para poder poner la mirada, situar la mirada a ras de realidad, si me permite la redundancia. Y cuando tú miras a ras de realidad, lo que sucede es algo tan aterrador como maravilloso, y es que te encuentras con los ojos de otros. Y cuando te encuentras con los ojos de otros, se puede crear comunidad. Puede ser de enemigos también. Claro que puede ser de enemigos, pero se crea comunidad. Y esa comunidad no se vertebra a través de vínculos no significativos en la ausencia ahora con toda la tecnología digital. No se generan a través del no olor, de la no vista como se genera a través de los dispositivos digitales, sino que la presencia genera necesidad de acción. Cuando yo me encuentro otro cuerpo, y perdón porque nos tratemos por tratar al ser humano como un, pero somos objetos también. Si dejo de encontrarme con otro objeto, pierdo de vista esa necesaria presencialidad y me creo que todo es una horda anónima con la que yo puedo hacer lo que quiera. Y no es así. Schopenhauer, cuando mires a alguien, piensa que siempre tendrá dolores, sufrimientos, capacidad de gozo, etcétera, etcétera. Así que ese pesimismo no es piensa que todo va a ir mal. Es deja de endiosarte, deja de pensar que eres una especie de ser que sobrevuela toda la naturaleza gracias a tu razón, porque no dejas de ser un ser natural, que piensa, sí, pero a veces también piensa las cosas más terribles. Entonces, mm, la pregunta es más bien, ¿qué hacer con ese pensar que a veces es terrible? Y tener esa constatación. Perdona por alargarme, Nacho, discúlpame. Todo lo contrario, todo lo que quieras, es un placer escucharte. De hecho, me parece muy interesante, también muy interpelador, acabar con esta crítica a la ibris, al orgullo del ser humano, ¿no? A partir del cual poder recuperar esta experiencia de desencaje, la vulnerabilidad. Bueno, estás tocando temas, ¿no? Que me parecen muy interesantes, que interpelan, a través del que también poder recuperar al otro, esta maravilla, este terror de la existencia. Así que creo que está genial poder acabar aquí para también interpelar a las personas que nos estén escuchando y viendo. Y te quería dar las gracias por tu honestidad, por la poesía de lo que vas diciendo, por la riqueza, por tu compromiso. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, porque el compromiso es de los dos. Estamos hablando los dos porque queremos hablar y en ese querer se vertebra hoy todo. Así que gracias y enhorabuena por Cura Sui, Cura Mundi. Gracias.